Bueno, buen día. Yo soy el doctor Horacio Márquez González. Soy el jefe del Departamento de Investigación Clínica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y tengo el gusto de platicar con ustedes sobre la importancia de detectar las cardiopatías congénitas. Bueno, es importante que tengamos cifras muy radicales porque cada 10 minutos nace un niño con cardiopatía congénita en el mundo. Esto implica que para el INEGI, que es nuestra base estadística, las malformaciones congénitas, entre ellas las del corazón, representan la segunda causa de muerte en menores de 12 años y de las primeras 5 en menores de 5 años. Lo importante y de esto es que implica que requiere todo un proceso para que nosotros hagamos el diagnóstico y podamos referirlo a centros especializados. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la diferencia. En el mundo y en México, afortunadamente, nos acercamos ya a esa cifra. El 85% de los niños que nacen con una cardiopatía congénita pueden llegar a ser adultos y no únicamente adultos que sobrepasen la mayoría de edad, sino adultos funcionales que lleguen a ser adultos en plenitud, esto es, mayores de 60 años. Para eso implica precisamente que en responsabilidad de los padres, en responsabilidad de los médicos, del sector salud e incluso de los mismos pacientes, pues todos unifiquemos y hagamos un esfuerzo conjunto para que lleguemos a esta meta. Y sobre todo, es muy importante recalcar que son ciudadanos y ciudadanas que van a integrarse por completo en la sociedad. ¿Dónde está realmente el problema en las cardiopatías congénitas? Bueno, como sabemos, el corazón es una bomba y esta bomba, la función principal es expulsar la sangre que tiene todos los componentes, todo el oxígeno a todas las células del cuerpo. Esta función de bomba implica que la sangre que ya se utilizó en los procesos metabólicos y que está sucia debe de purificarse, y el principal órgano purificador pues es el pulmón, que mediante la respiración se tiene que oxigenar. Después el mismo corazón, una vez que este proceso se ha completado, tiene que expulsar mediante la bomba que es la sangre al resto del cuerpo. Entonces, si se fijan, el corazón, como se observa en la figura de su derecha, pues tiene la mitad de su composición tiene sangre sucia o sangre desoxigenada, y la otra mitad tiene sangre que ya se oxigenó y que la función es que sea expulsada mediante el ventrículo izquierdo, que es y la aorta al lado a todas las células del cuerpo. Entonces, ¿dónde está el problema de las malformaciones cardíacas? Como vemos aquí en las manos, puede ser que existan problemas en la comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo, es decir, el lado que tiene sangre desoxigenada y la sangre oxigenada, problemas que impidan que el ventrículo derecho, que es el que lleva la sangre desoxigenada, no pueda llevar la sangre a los pulmones, y problemas que impidan que el ventrículo izquierdo, que tenga la sangre limpia, pues no pueda expulsarla de forma adecuada. Cada una de esas va a dar una sintomatología específica y a partir de aquí nosotros las clasificamos. Las cardiopatías que conocemos como flujo pulmonar incrementado son aquellas en donde generalmente existen defectos en la tabicación del corazón, que quiere decir que esas cámaras que están divididas en el lado derecho y el lado izquierdo a través de tabiques, pues estos tabiques en la forma embrionaria no pudieron completarse, y entonces están libremente comunicadas las cavidades derechas con sangre desoxigenadas y las cavidades izquierdas. Afortunadamente, la cavidad izquierda tiene mucho más presión y entonces la sangre oxigenada va a pasar al lado derecho, pero esto implica que se van a sobrecargar los pulmones. Por eso el principal componente aquí es un mayor flujo y volumen de sangre a los pulmones, y esto implica en que las manifestaciones de los niños que van a tener va a ser desnutrición, debido a que el corazón tiene que hacer mucho más esfuerzo para bombear esa sangre que se va quedando,
y esto implica que todos los procesos de alimentación y de absorción de nutrientes pues sean insuficientes. Entonces son niños que difícilmente pueden subir de peso. La otra es la disnea. Esta congestión pulmonar debido a esta comunicación entre ambas cámaras, pues implica que esa sobrecarga en los pulmones va a generar una sensación de falta de aire, y más bien esto es porque hay mayor volumen de sangre en los pulmones, que en la actividad física se ven más manifiesto. En el caso de las arritmias, bueno, cualquier área del corazón que tenga mucho mayor volumen porque se esté acumulando, pues va a generar componentes que nosotros conocemos como arritmogénicos, y que se va a originar o se va a manifestar con palpitaciones o problemas que el corazón se acelera durante la actividad física. Entonces, aquí lo más temido es que se desarrolle lo que conocemos como hipertensión pulmonar. Así como tenemos la hipertensión sistémica, que es la presión arterial incrementada, pues también la presión del pulmón se puede elevar, y estas son las manifestaciones principales. La otra manifestación son las cariopatías, que tienen una obstrucción del ventrículo derecho, ya sea porque les falta la arteria pulmonar, porque alguna rama esté mal desarrollada, porque estén mal conectados, y esto implica que la sangre no puede ser llevada al pulmón para oxigenarse. Entonces, en consecuencia, esta sangre se mantiene sucia, pero debe de pasar al lado izquierdo, si no, no hay una circulación que sea funcional y que mantenga la vida, y entonces generalmente se acompaña de defectos de la tabicación, como lo vimos en la previa, solamente que aquí la sangre desoxigenada que se mantiene en el lado derecho se va a pasar al lado izquierdo sin llegar a los pulmones. Entonces, en consecuencia, también se manifiesta con desnutrición, problemas para la respiración y sobre todo algo muy importante, la cianosis, que es la coloración morada de la boca, de las piernas, de las extremidades, y en general una saturación disminuida. Esto es de forma persistente, no es como cuando se asocia a crisis convulsivas o cuando tenemos alguna actividad que nos sobrepasa y que se nos llegan a poner morados los labios, o con el simple frío. Aquí siempre están morados estos pacientes. Y esto también implica que en las mayores demandas, como es el llanto, como es el ejercicio, como es incluso la acción de comer, pues se puedan manifestar las crisis de hipoxia, que es una exageración en las necesidades de sangre oxigenada, y dado que no se puede por las demandas, pues esto se manifiesta como una crisis, y esa desaturación puede llevar a grandes problemas de forma aguda. La otra que podríamos agrupar son las obstrucciones del ventrículo izquierdo. Como recordemos, de ahí sale la aorta, que la aorta lleva la sangre oxigenada. Entonces, todo lo que impida que la aorta pueda vaciar la sangre, ya sea a nivel del ventrículo, de la misma aorta, o de los vasos que se derivan de la aorta, pues lo único que va a condicionar es que toda esa sangre que está oxigenada se mantenga acumulada en el ventrículo izquierdo, y con ello el corazón empieza a hacerse más grande. Entonces, esto se manifestaría con falla cardíaca. Cuando es demasiado, puede producir dolor, y algo muy importante, cuando está muy obstruida las porciones de la aorta, se manifiesta con la hipertensión arterial. Entonces tenemos un espectro, dependiendo de la edad de los niños, en la que se pueden manifestar, y que debemos de estar con los sentidos muy agudizados para detectarlos en dado caso que nuestros hijos lo presenten.